Bien muchachos, en este video te voy a mostrar cómo hicimos la configuración del túnel GRI en la clase del miércoles pasado. ¿Ya? Vamos a recordar lo que hemos trabajado hasta ahora. Tenemos en R1 que tenemos que asignar las direcciones IPs de sus respectivas subredes. Aquí tenemos por este lado la dirección IP 1, la 10.1. Por el otro lado tenemos la dirección pública del router R1 y tenemos también en R2 exactamente lo mismo, la dirección IP interna de nuestra red y la dirección IP pública. Por lo tanto, para que ellos puedan conectarse a Internet, tanto los equipos que están dentro de la red 10 y salgan hasta aquí, ¿sí? Deben tener en R1 y en R2 respectivamente la configuración del NAT. ¿Ya? Para eso vamos a revisar qué tenemos que hacer entonces en R1. Vamos a hacer un show run y tenemos la configuración del DHCP en R1 para que nuestro equipo pueda tener acceso a la red y se autoconfigure mediante la realización de un DHCP, ¿cierto? Que pueda hacer que le pueda asignar la dirección IP a este equipo, dado que en GNS 3 de esta manera es mucho más fácil poder asignar esta dirección IP y probar conectividad desde las máquinas virtuales que tiene ya asignada GNS 3. Y para eso aquí hacemos la exclusión de esas direcciones IP. IP DHCP exclude address y la dirección 10.1 y la 10.2 que vamos a excluir. ¿Ya? Después configuramos el pool a través de IP DHCP pool y el nombre del pool que vamos a asignar. En este caso le pusimos LAN, como es la red LAN de acá. Y la red que va a ser distribuida dentro de los equipos, que es la 192.168.10.0. Vamos a poner un nombre de dominio a nuestra red, que le pusimos Campus Norte, como estamos en el Campus Norte. Configuramos el gateway predeterminado, la puerta de enlace que van a tener nuestros equipos, el default router 10.1, que corresponde a la IP del router por el lado interno, y un DNS que tenemos asignado, que fue el que dejamos aquí como otra reserva más. Por lo tanto, aquí nuestro DHCP empezará a dar direcciones a partir de la dirección 3, por eso tenemos aquí la dirección 3 del segmento 192.168.10. ¿Ya? Después de eso, tenemos que configurar nuestro NAT. ¿Ya? Para hacer eso, tenemos que poner entonces IPNAT inside source list y la lista de control de acceso que la vamos a detallar más adelantito. En este caso le pusimos NAT y que va a ser sobre la interfaz Giga00, que es la interfaz que está saliendo hacia Internet, hacia la red externa de nuestra red LAN, con overload porque estamos haciendo NATPAD, ¿ya? Sobrecargando la interfaz. No olvidar que también para esto necesitamos una ruta por defecto. La ruta por defecto en este caso sería IProute 000 por la interfaz de salida, ¿ya? Que es esa de ahí, esa interfaz de salida. Veamos el access list. Tenemos un access list de tipo estándar, pero nombrada, que es IP access list estándar NAT, y las direcciones IP del segmento que sí vamos a permitir que pueda ser traducido. Entonces ponemos permit 192.168.10.0 con su respectiva wildcard o wildcard, como tú quieras llamarla, 0.0.0.255. Recordad que esta es la negación de la máscara de su red que tenemos con el prefijo 24. Una vez hecho eso, debemos probar conectividad hacia Internet, que en este caso sería esa dirección IP y esta dirección IP desde nuestro host local. Eso es lo que teníamos puesto aquí. Tenemos la dirección IP 200.0.1.1, que es esa de acá. Por lo tanto, logramos llegar a este router y este router nos deriva a este de acá. Veamos por el otro lado, aquí también hicimos un DHCP para que este equipo de acá pudiera obtener una dirección IP del DHCP que está configurado aquí. Y vamos a hacer ping a los extremos. Primeramente vamos a
la puerta de enlace 192.168.20.1 y tenemos conectividad, que es este lado de acá. Luego volvemos a probar conectividad hacia la puerta que está hacia internet, la outside. También tenemos ahí conectividad. Y finalmente probamos que podamos llegar hacia acá, hacia la 200.001, que también llegamos porque el propósito de esto es hacer un túnel GRI que podamos pasar tráfico desde la red LAN 20 hasta la red LAN 10 por una red pública, ¿ya? Entonces ese es el objetivo, crear un túnel para que el paso de tráfico IP desde la red LAN 20 hacia la red LAN 10, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar GRI. Y posteriormente vamos a ver la implementación con IPsec, ¿ya? Vamos acá entonces, tenemos en R1, nos vamos a configuración, determinar, ¿cierto? El access privilegiado y vamos a crear la interfaz túnel 0, que va a ser la interfaz túnel que va a apuntar hacia los extremos, ¿ya? Una vez hecho eso, vamos a asignar las direcciones IP que están asignadas al túnel acá. Por lo tanto ponemos IP address 10.0.0.1 con su respectiva máscara de su red. En este caso, un prefijo 30. Ponemos notch down y luego que tenemos eso, vamos a habilitar el túnel. ¿Cómo habilitamos el túnel? Ponemos aquí túnel mode GRI y con la opción IP, ¿ya? Si no se acuerdan, usan la ayuda y tenemos ahí túnel mode. Vamos a utilizar GRI, entonces ponemos GRI y después no se acuerdan de nuevo, tenemos ahí las opciones que podemos usar. Vamos a utilizar IPv4, podemos pasar IPv6 o podemos pasar también multipoint ahí también por esta interfaz o la encapsulación GRI, ¿ya? Entonces ponemos IP. Luego tenemos que establecer en el túnel cuáles van a ser los orígenes y destinos, o sea, hasta dónde queremos que el túnel se conecte. Entonces ponemos túnel destination y la dirección IP pública de nuestro equipo que va a estar escuchando al otro lado, que sería esa de ahí, ¿ya? Por eso ponemos la destinación 200.001. Y túnel source, y aquí podemos poner la interfaz o la dirección IP. En Genesis 3 mayormente o en equipos reales se utiliza la IP de salida, ¿ya? Pero en Packet Tracer, si usted lo está usando en Packet Tracer, la opción de IP de salida no viene habilitada todavía, por lo tanto usamos la interfaz de salida. En este caso vamos a poner la IP 200.0.1. Y tenemos ahí habilitado el túnel ya, pero todavía no tenemos conectividad porque tenemos que hacer el túnel al otro lado. Tenemos que realizar la misma operación que hicimos aquí para que estas interfaces puedan conectarse a través de ese enlace público. Si vemos aquí do show IP interface brief, tenemos la interfaz del Giga 00, su dirección IP que está up, la de la red local y la interfaz túnel que también está up. Entonces nos vamos a R2 ahora y realizamos las mismas configuraciones. Conf T interfaz túnel 0, túnel 0, IP address, asignamos dirección IP, tiene que estar dentro del segmento, ¿cierto? Que se puedan comunicar. 2.252, notch down y habilitamos el túnel. Túnel mode GRI a través de IP. Y luego
túnel source y la IP de salida que es la 200.0.1.1 y túnel destination que es la dirección IP pública que tenemos en R1. ¿Ya? Entonces esa es 200.0.0.1. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ya? Entonces ahí levanta el túnel y podemos comprobar que tengamos conectividad entre las IPs del túnel. ¿Ya? Vamos a revisar show IP interface brief. Ahí tenemos ya app, por lo tanto podríamos revisar si tenemos conectividad a esa interfaz del túnel. Entonces ya tenemos conectividad a la IP de ahí. Sin embargo, nuestros equipos locales todavía no tienen acceso a esa configuración. ¿Ya? No pueden tener acceso todavía a esa dirección IP y menos todavía acá. ¿Por qué? Porque en R1 y en R2, show IP route, la red que tenemos acá, de la Luna V2, 168.10.0, no la conoce la tabla de enrutamiento. Entonces no sabe cómo llegar a esa red. A pesar de que está el túnel, tenemos que decirle que existe un camino para poder llegar a esa red. Entonces aquí tenemos que crear una ruta estática, pero también podríamos crear rutas dinámicas en caso de tener más de un túnel, ¿cierto? O una estructura de MVPN, por ejemplo. Entonces ponemos IP route, la dirección de la red que queremos llegar, 192.168.10.0, su respectiva máscara de su red, y el salto siguiente. ¿Cuál es la IP del salto siguiente? Recuerde que aquí estamos tratando de hacer pasar el tráfico por la interfaz túnel, por lo tanto, si estamos aquí, este es nuestro salto siguiente, esa dirección IP. ¿Ya? Entonces ponemos Enter. Y hacemos lo mismo en R1. También, ¿por qué? Porque si vemos la tabla de enrutamiento, show IP route, tampoco conoce cómo llegar a la red 192.168.20.0 porque no está en su tabla de enrutamiento. Por lo tanto, no tiene un camino de dónde llegar. Hacemos la ruta estática IP route a la 192.168.20.0 con máscara 255.255.255.0 y la IP del salto siguiente de este lado es la 10.002. Entonces tenemos aquí 10.0.0.2. ¿Ya? Y ahí tenemos agregada la tabla de enrutamiento. Veamos la tabla de enrutamiento nuevamente. Show IP route. Y ahora tenemos una red 10 ahí. ¿Ya? Está conectada a través de la interfaz túnel y además tenemos la red 20, que es la que queremos llegar, que nos va a salir por la red del túnel o la IP del túnel. Entonces, veamos acá. Pin 192.168.20. Que es la dirección IP que tiene nuestro amigo acá, la PC2, que es la 3. ¿Ya? Esa fue la que tomó por el DHCP. Entonces ponemos aquí 3. Y ahí tenemos ya conectividad. ¿Se fija? Ya tenemos conectividad de aquí para allá. Ahora probamos la conectividad del otro lado. Ping 192.168.10.3 y nuevamente tenemos conectividad hacia acá. ¿Qué podemos hacer para revisar qué es lo que está haciendo esto aquí? Es poder ver un poco acá, capturar el tráfico que se está generando por esa interfaz. Vamos a, por ahí viene Wireshark, habilitar esta herramienta y vamos a volver a hacer el ping 192.168.10.3. Entonces ahí tenemos el tráfico que ha generado. Vamos a detener esto para ver su cabecera. Entonces tenemos aquí en el protocolo IP,
tenemos que la IP destino es la IP del router, la dirección IP pública del router, y la dirección de origen es la dirección de nuestro R2, esta de acá, 2.1 y 0.1 de destino, ¿ya? Pero esa es la capa de internet o la capa de red. Y aquí tenemos la encapsulación. Si se fija, ahí está la encapsulación generic route de la encapsulación de IP, en donde genera otra vez este encabezado, donde ahí tenemos las direcciones de los equipos host locales que están pasando por el túnel y enviando un mensaje de ISMP, en este caso un echo request, ¿ya? Con esto ya hemos hecho la tunelización y hemos revisado cómo configurar el túnel GRI en equipos Cisco, ¿ya? Espero que este video te sirva y nos vemos en un próximo video.